Aquí estoy, de pie frente a mi ruinosa realidad. ¿Cómo demonios he llegado hasta aquí? Lo recuerdo perfectamente, aunque ahora todo parece una niebla espesa. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, pero a la vez se siente como de otra vida. Estábamos en Salacaín, uno de esos restaurantes donde hasta el aire huele a dinero viejo y éxito nuevo. Las luces de Madrid parpadeaban bajo nosotros, desde el piso 60, como si la ciudad entera fuera un tapiz tejido para mi deleite. Carlos, sí, yo, Emory Whitlock en mi antigua vida, me sentía el dueño del mundo. Tenía a Ana a mi lado, radiante, y un reloj en la muñeca que valía más que su coche. Todo era perfecto. Había cambiado mi vida vieja por una mejor, y María era solo un capítulo olvidado, una nota a pie de página en mi ascenso meteórico. Pero claro, el pasado nunca desaparece del todo, ¿verdad? A veces simplemente entra por la puerta principal, enfundado en un vestido de ensueño, desprendiendo una confianza que nunca le había visto, y del brazo del único hombre al que Carlos, o yo, jamás pude superar. Esa noche no era solo una cena, era un ajuste de cuentas, y la factura me costaría mucho más que el dinero. Volviendo a esa noche, Ana, con su sonrisa cegadora como el collar de diamantes que le había regalado esa misma tarde, estaba a mi lado. Era el accesorio perfecto para mi vida. Joven, increíblemente bella, con una ignorancia deliciosa de los brutales engranajes del mundo, algo que encontraba refrescante y, la verdad, reafirmante. Ella veía el imperio, no los cuerpos enterrados en sus cimientos. ¿Verdad que es divino, Carlos?, me preguntó, sus ojos recorriendo la sala. Vi en Vogue que hasta el presidente del gobierno no consiguió reserva aquí la semana pasada. Yo sonreí complacido. Probablemente no llamó a la persona adecuada, le dije, mientras daba un sorbo lento a un vino de Ribera del Duero de miles de euros. El vino era una inversión, una experiencia que Ana calificaría de riquísimo, pero cuyo verdadero valor ella no podría comprender. Como yo, había construido mi empresa, Nexus Innovaciones, desde un garaje en las afueras de Logroño hasta un gigante tecnológico global. Había superado, empujado y burlado a todos mis competidores. Era un tiburón en un mundo de sardinas y tenía las cicatrices y los millones para probarlo. Esta vida, este restaurante, esta mujer, eran mis botines de guerra. La guerra que me había costado mi matrimonio. La idea de Maguía se me apareció sin ser llamada, como un fantasma en mi fiesta. La aparté al instante. María Sánchez, mi exmujer, representaba la foto de antes de mi vida. Sensata, tranquila, inteligente de una manera más académica que práctica. Había estado allí, en el garaje, soldando placas hasta que sus dedos estaban en carne viva. Había creído en mí cuando nadie más lo hacía, pero a medida que mi ambición crecía, ella se había convertido en un ancla. Hablaba de ética, de conciliación, de pasar tiempo juntos, nociones anticuadas que no tenían cabida en la estratosfera que yo estaba decidido a alcanzar. El divorcio había sido clínico, esa era la palabra que usaba. Generoso, por supuesto. Le di la casa de Majadahonda, que una vez llamamos hogar, una cartera de acciones que le aseguraría no tener que trabajar nunca más, y un acuerdo en efectivo que mis abogados habían calificado de exorbitantemente justo. En esencia, le había pagado para que desapareciera de mi vida, para que se desvaneciera en una oscuridad cómoda y sin pretensiones. La imaginaba ahora, seguramente en un club de lectura, quizás tomando clases de cerámica. Una vida tranquila para una mujer tranquila. Era lo mejor. Ella era una mujer hecha para los suburbios, no para el piso 60.
¿Has oído lo que he dicho? La voz de Ana, aguda con un toque de fastidio, me sacó de mis pensamientos. Lo siento, cariño, estaba absorto. Decía que Candela se compró el nuevo bolso de Loewe de piel de cocodrilo. Me muero por uno. El color taupe es espectacular. Mañana pasamos por la boutique, le dije. Las palabras salieron automáticas, el coste irrelevante. Era una transacción simple. Yo proveía el lujo, ella la adoración y la belleza. Un arreglo mucho más sencillo de lo que mi matrimonio había sido jamás. Me recosté, haciendo girar el vino tinto en mi copa, la viva imagen de la satisfacción. Había extirpado con éxito el pasado. Había mejorado mi vida en todos los sentidos imaginables. María era un recuerdo, un sacrificio necesario en el altar de mi ambición. Examiné la sala, un rey observando su corte, el alcalde en una esquina, un magnate bancario en otra. Era una reunión de águilas, y yo estaba posado más alto que todos. Mis ojos vagaron de mesa en mesa, una mirada casualmente posesiva, y entonces se detuvieron. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. El murmullo del restaurante se desvaneció en un rugido ensordecedor en mis oídos. El aliento se me cortó en la garganta, y el vino de 4.000 euros de repente supo a ceniza. Al otro lado del espacioso comedor, sentada en una mesa discreta, con las mejores vistas de la ciudad, estaba María. Era ella, pero no lo era. El pelo castaño que recordaba había desaparecido, reemplazado por un corte sofisticado con reflejos miel que enmarcaban su rostro. Las blusas sencillas y las faldas prácticas habían sido sustituidas por un vestido de noche azul medianoche, simple pero devastadoramente elegante, que se ajustaba a ella de una manera que hablaba de una confianza tranquila, no de una seducción abierta. No llevaba muchas joyas, solo unos discretos pendientes de diamantes que captaban la luz cuando reía. Y fue la risa lo que realmente me dejó atónito. No era la risita educada y reservada que recordaba. Esta era una risa genuina, con la cabeza echada hacia atrás, llena de una alegría y ligereza que no le había visto en más de una década. Luego vi al hombre con el que estaba. No era un aburrido contable de mediana edad con el que se hubiera conformado. El hombre sentado frente a ella, con toda su atención puesta en ella, era José Borja. Él, José Borja, CEO de Borja Holdings, un titán de la industria con una fortuna familiar de generaciones. Un hombre con cuya compañía, Nexus Innovaciones, habíamos estado intentando asociarnos durante un año. Un hombre con el que yo, Carlos, no había logrado conseguir una reunión en 3 ocasiones distintas. José Borja, una leyenda en el mundo de las finanzas globales, estaba inclinado hacia adelante, pendiente de cada palabra de María, con una mirada de admiración pura e inmaculada en su rostro. Y mientras Carlos observaba, congelado en un estado de incredulidad, José extendió la mano por encima de la mesa y tomó suavemente la de ella. El Patek Philippe en mi muñeca de repente se sintió como un peso de plomo. Su intrincado mecanismo, una maravilla de la ingeniería suiza, parecía burlarse del caótico y fallido reloj interno de mi propia cabeza. El tiempo se había detenido. Yo, Carlos, miraba, mi mente luchando por procesar la escena, por encajar este cuadro imposible en la narrativa pulcra y ordenada que había construido para mi vida. María, la mujer que había desestimado como una reliquia de mi pasado, no estaba en una clase de cerámica. Estaba aquí, en Salacaín, con un aspecto más vibrante y vivo de lo que jamás le había visto, y estaba cogida de la mano de José Borja. «Carlos, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma», dijo Ana, su voz, una brusca intrusión en mi pánico silencioso. Siguió mi mirada a través del salón. «Oh, qué bonito vestido. ¿Quién es esa?»
Yo no respondí. Un nudo frío de algo desconocido y profundamente desagradable se apretaba en mi estómago. No era solo envidia, era una profunda sensación de dislocación, como si una ley fundamental de mi universo acabara de ser declarada falsa. Yo era el que había ascendido. Ella era la que se suponía que debía haberse desvanecido. El guión lo había escrito yo. Esto no estaba en el guión. Intenté encontrar fallos. Su vestido era elegante, sí, pero quizás demasiado simple. Su pelo era chic, pero ¿estaba esforzándose demasiado? Pero las críticas murieron antes de que pudieran formarse. Estaba radiante. Había una serenidad en ella, un dominio de sí misma que era completamente nuevo. La María que yo conocía a menudo estaba llena de una ansiedad silenciosa, un subproducto de vivir con un hombre cuya ambición era un tren desbocado. Esta mujer estaba perfectamente quieta, perfectamente centrada, incluso mientras reía con uno de los hombres más poderosos del país. ¿La conoces?, insistió Ana, con un destello de inseguridad en sus ojos. Es guapa para ser mayor. Es mi exmujer, logré decir, las palabras sonando ajenas y metálicas en mi boca. Las cejas perfectamente depiladas de Ana se arquearon. ¿Esa es María, la que dijiste que vivía en Nueva Jersey? Suponía que sí, mascullé, mis ojos aún fijos en la pareja. Vi como un sumiller, un hombre que se había acercado a mi propia mesa con una reverencia casi divina. Prácticamente hizo una reverencia ante José y María. José le hizo un gesto para que sirviera más vino, sin quitarle los ojos a María. Estaban en su propio mundo, una burbuja de intimidad y diversión compartida que se sentía impenetrable. ¿De qué hablaban? ¿Qué podría decir mi tranquila y aficionada a los libros María para cautivar tanto a un hombre como José Borja? Mi mente repasó un Rolodex de posibilidades condescendientes. ¿Le estaría hablando de su jardín, de sus novelas favoritas? ¿Estaba él simplemente condescendiendo, complaciendo un nuevo interés romántico inusualmente normal? Esa no era la expresión en la cara de Borja. No era indulgencia. Era respeto. Un camarero llegó con nuestros aperitivos, una delicada torre de foie gras para mí, un brillante plato de ostras para Ana. La vista de la comida me revolvió el estómago. ¿No vas a comer?, preguntó Ana, ya sorbiendo delicadamente una de las ostras. Está divino. No tengo hambre. Mi voz era cortante. Cogí mi teléfono, mi pulgar flotando sobre mis contactos. Podría llamar a mi investigador privado. Podría tener un dossier completo sobre la vida de María en una hora. Dónde vivía, a quién veía, qué hacía. Pero algo me detuvo. Se sentía desesperado. Y Carlos Whitlock nunca era desesperado. En cambio, intenté mantener la calma, recuperar el control de la situación, al menos en mi propia mente. Yo era Carlos Whitlock. Yo era el titular. Ella era una nota a pie de página. Esto era una casualidad, una anomalía estadística, una cita afortunada. Quizás había ganado una subasta benéfica, una cena con un CEO. Sí, eso debía ser. Era la única explicación que tenía sentido, la única que mantenía mi mundo correctamente alineado. Di un gran trago de vino. El líquido caro no hizo nada para calmar el fuego en mi interior. Intenté volver mi atención a Ana, que ahora se hacía un selfie con sus ostras. El flash, un estallido de luz discordante en el tenue restaurante. La iluminación aquí lo es todo, murmuró ella, tecleando en su teléfono, añadiendo filtros. Candela se va a morir de envidia. Normalmente su vanidad me divertía. Era parte del paquete, pero esta noche se sentía irritante, insípida.
Miré de Ana, haciendo pucheros frente a la pantalla de su teléfono, a María, que ahora estaba inmersa en una intensa y tranquila conversación con José, su expresión inteligente y concentrada. La comparación fue un shock repentino y violento, como sumergirse en agua helada. Por primera vez vi a Ana no como una mejora vibrante, sino como una caricatura pálida y unidimensional. La vi gesticular con las manos, explicando algo con una animación que no había visto en años. José escuchaba, asentía, y luego respondía con una expresión de profunda concentración. Esto no era una cita, era una reunión de mentes. El nudo frío en mi estómago se apretó hasta convertirse en un puño de rabia pura e inmaculada. Rabia hacia ella por estar allí. Rabia hacia Borja por estar con ella. Pero sobre todo, una rabia aterradora e inusual contra mí mismo por la creciente y horrible realización de que quizás había cometido el mayor error de cálculo de toda mi vida. Tenía que saberlo. No podía simplemente sentarme y observar. La incertidumbre era un veneno que se filtraba por mis venas. Tenía que reafirmar mi posición, recordarle a ella y a mí mismo el orden natural de las cosas. Aparté mi silla, las patas arrastrándose suavemente por el suelo pulido. ¿Qué haces?, preguntó Ana, levantando la vista de su teléfono, su cara una máscara de confusión. Voy a ir a saludar, dije, mi voz un gruñido bajo. Es de buena educación. Caminar por la alfombra mullida de Salacaín se sentía como cruzar un abismo. Cada paso era un esfuerzo deliberado y calculado para proyectar un aura de confianza casual que no sentía en absoluto. Los ojos de otros comensales me seguían, reconociendo la cara familiar de las portadas de revistas y los noticieros. Yo era alguien. Tenía que recordar que era Carlos Whitlock. Al acercarme, fragmentos de su conversación llegaron hasta mí, frases que no tenían sentido. Los resultados del beta test fueron fenomenales. Un aumento del 30% en la eficiencia de procesamiento. El parche de firmware. ¿Eficiencia de procesamiento de firmware? Estos no eran temas para un club de lectura. Llegué a su mesa justo cuando una ola de risas amainaba. María levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Por una fracción de segundo, un destello de la vieja María afloró. Sorpresa, un atisbo de vulnerabilidad. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una compostura tranquila y neutral que era más inquietante que cualquier enfado. Carlos, dijo. Su voz era firme, uniforme. No una pregunta, sino una simple afirmación de un hecho. María, qué casualidad verte aquí, dije, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. Dirigí mi atención al hombre que estaba a su lado, extendiendo la mano. José, un placer verte. No creo que nos hayan presentado formalmente. Carlos Whitlock. José Borja se levantó suavemente. Era más alto de lo que yo había imaginado, con una presencia tranquila y dominante que no necesitaba anunciarse. Estrechó mi mano con firmeza. Señor Whitlock, por supuesto. Conozco su trabajo en Nexus. Un placer. Las palabras fueron educadas, pero sus ojos eran fríos, analíticos. No había deferencia en ellos. Llevo meses intentando conseguir una reunión con tu equipo, le dije, intentando un tono de camaradería desenfadada. No me di cuenta de que todo lo que tenía que hacer era conseguir que mi exmujer me diera una buena palabra. Lo dije como una broma, una puya sutil para poner a María en su lugar, como una intermediaria, un conector para mí, no un destino en sí misma. Pero la broma cayó con un ruido sordo en el aire silencioso entre ellos. María no se inmutó, simplemente dio un sorbo a su agua, su expresión ilegible. Fue José quien respondió,
su voz suave como la seda. María no necesita dar una buena palabra por nadie. Su propio trabajo habla por sí mismo y dice mucho. Mi sonrisa forzada flaqueó. ¿Su trabajo? Miré a María con una curiosidad genuina y condescendiente en mis ojos. Eso es maravilloso. ¿Empezaste ese pequeño negocio de catering del que siempre hablabas? Recordaba esas conversaciones a altas horas de la noche en los primeros años, cuando mis propios sueños eran solo bocetos en una servilleta. Ella tenía pasión por la repostería, un don para la organización. Soñaba con abrir una pequeña empresa de catering de alta gama. Yo lo había llamado Mono. María dejó su vaso con un suave clic. No, Carlos, no empecé un negocio de catering. Antes de que pudiera responder, José hizo un gesto hacia la silla vacía en su mesa. Por favor, no deje que le tengamos de pie, aunque me imagino que su compañera le está esperando. Lo dijo con perfecta educación, pero el mensaje era claro. Eras una interrupción. Ignoré el desaire implícito. Permanecí de pie, una presencia imponente e incómoda. Entonces, ¿cuál es este trabajo que habla tanto? La última vez que supe, estabas disfrutando de tu jubilación. La frase salió teñida del mismo tono condescendiente que había usado durante los trámites de su divorcio. El recuerdo de ese día me golpeó con repentina claridad. Estábamos en un aséptico despacho de abogados, el aire cargado de resentimiento tácito. Acababa de firmar los papeles finales transfiriendo las acciones y haciendo la transferencia del acuerdo. Esto es más que suficiente para que estés cómoda el resto de tu vida, Loli, le había dicho, usando el viejo apodo cariñoso como un arma. No tendrás que preocuparte de nada. Puedes viajar, dedicarte a un hobby, simplemente disfrutar. Yo le había dado un paracaídas dorado de una vida que ya no estaba equipada para manejar. Yo era el visionario, el constructor. Ella había sido mi ayudante, pero su papel había terminado. Yo veía el acuerdo no como un activo compartido al que tenía derecho, sino como una generosa indemnización por despido para una empleada de larga duración, pero en última instancia redundante. Recordaba la mirada en sus ojos ese día. No era tristeza, no exactamente. Era un fuego extraño y silencioso que no había visto antes. No te preocupes por mí, Carlos, había dicho, su voz desprovista de emoción. No solo estaré cómoda, estaré bien. Yo lo había desestimado como bravuconería, el último aliento de una mujer orgullosa tratando de salvar algo de dignidad. Incluso había sentido una punzada de lástima por ella. ¿Qué haría sin él como su... ¿Qué sería el centro de su órbita? Ahora, mirándola en el cálido resplandor de Salacaín, esa lástima se convirtió en una náusea inquietante. Estaba tan equivocado. La jubilación no me sentaba bien, dijo María simplemente, su mirada directa e inquebrantable. Decidí volver al juego de verdad. Yo, Carlos, solté una risa, un ladrido corto y brusco de incredulidad. María, el juego ha cambiado desde que soldabas placas base en nuestro garaje. Esto es otra liga. Sí, interrumpió José Borja, su voz cortando la condescendencia de Carlos como un bisturí. Es otra liga, por eso requiere un tipo diferente de jugador, alguien con visión, alguien que pueda ver los defectos en la arquitectura actual que los jugadores establecidos son demasiado arrogantes para notar. Cada palabra era un dardo perfectamente lanzado, y todas dieron en el blanco. Sentí un rubor de calor subiendo por mi cuello. Yo era uno de esos jugadores establecidos. ¿Estaba Borja hablando de mí? No estoy seguro de seguirte, dije, mi voz tensa. María miró a José. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos.
Él hizo un ligero, casi imperceptible asentimiento. Era un gesto de deferencia. José Borja le estaba deferiendo a ella. Ella volvió su mirada hacia mí y la máscara serena cayó, revelando el acero que había debajo. ¿Sabes el acuerdo del que estabas tan orgulloso, Carlos? Ese que pensaste que me compraría una vida de tranquila oscuridad. Comenzó, su voz baja, pero con un peso increíble. No compré una villa en la Toscana. No me dediqué a la cerámica. Se inclinó ligeramente y por primera vez esa noche sentí un verdadero temblor de miedo. Lo usé como capital inicial. Fundé una empresa. Se llama Ethel Red Logic. El nombre no significaba nada para mí. Era solo una palabra extraña y arcaica. Ethel Red Logic. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de consultora? Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de María y fue lo más aterrador que Carlos había visto jamás. No exactamente, dijo. Diseñamos y fabricamos núcleos de procesamiento de IA de próxima generación. Hemos desarrollado una nueva arquitectura propietaria. Es más rápida, más eficiente y más segura que cualquier otra cosa actualmente en el mercado. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, incluyendo los que tu empresa, Nexus Innovaciones, ha estado construyendo todo su imperio durante los últimos 5 años. El mundo se inclinó de nuevo, esta vez con más violencia. Sentí una ola de vértigo tan intensa que instintivamente me agarré al respaldo de la silla vacía para mantenerme firme. El ruido ambiental del restaurante, el cuarteto de cuerda tocando suavemente de fondo, la risa distante, todo se deformó en un zumbido disonante y sin sentido. Núcleos de procesamiento de IA, arquitectura propietaria, más rápido que cualquier cosa en el mercado. Las frases chocaron contra mi conciencia como bolas de demolición. Esto no era un pasatiempo. Esto no era un pequeño negocio. Esto era una amenaza existencial directa. El dominio del mercado de Nexus Innovaciones se basaba completamente en la velocidad y eficiencia de sus chips de procesamiento. Eran el estándar de la industria. Eran mi gallina de los huevos de oro, mi joya de la corona. Eso no es posible, balbuceé, las palabras huecas. Ese campo requiere cientos de millones en I+D, plantas de fabricación, un equipo de ingeniería de clase mundial. No puedes simplemente iniciar una empresa así con un acuerdo de divorcio. Estaba suplicando, no solo argumentando, suplicando a la realidad que se reafirmara, que se ajustara a las reglas que él entendía. La sonrisa de María se mantuvo tranquila e inquebrantable. Tienes razón, concedió. No puedes hacerlo solo con un acuerdo, pero puedes hacerlo si ese acuerdo te abre la puerta. Si te permite construir un prototipo funcional que sea tan innegablemente revolucionario que atraiga el tipo de atención adecuada. Miró a José Borja, quien observaba a Carlos con un interés desapasionado, casi clínico, como un biólogo observando una muestra bajo un microscopio. La firma de José, Borja Holdings, lideró nuestra ronda de financiación Serie A. Explicó, su tono tan objetivo como si estuviera discutiendo el clima. No fueron los únicos interesados. Tuvimos sobredemanda. Sobredemanda. La palabra fue un golpe en el estómago. Significaba un frenesí. Significaba que el dinero más inteligente del mundo había visto su prototipo y había estado desesperado por conseguir una parte de la acción. Mientras yo había estado comprando collares de diamantes a Ana y alardeando de mi éxito, María había estado construyendo silenciosamente un arma dirigida al corazón de mi imperio.
Pero tu experiencia es en ingeniería eléctrica de hace 20 años. Protesté, mi mente luchando por encontrar un asidero. No sabes de arquitectura de IA, no sabes de logística de fabricación. Lo olvidas, Carlos, dijo, su voz teñida de una leve y sarcástica tristeza. Yo estuve allí cuando construiste Nexus. Leí cada artículo, cada libro de texto que traías a casa. Fui yo quien depuró tu código inicial cuando estabas a punto de rendirte. Fui yo quien ideó el algoritmo base para tu primer chip exitoso mientras tú estabas fuera haciendo networking. Un recuerdo, largamente enterrado y olvidado intencionalmente, estalló en mi mente. Una noche, hace años, tazas de café desparramadas por el escritorio en nuestro pequeño apartamento. Él estaba en un callejón sin salida, furioso, a punto de romper su teclado. María, tranquila y pensativa, había mirado por encima de su hombro la pantalla llena de código. ¿Y si rediriges la cola de procesamiento paralelo a través de un bucle recursivo aquí? Había sugerido suavemente. Podría reducir la latencia. Él lo había desestimado inicialmente, luego lo había probado por desesperación. Había funcionado. Fue el avance que se había convertido en la base de su primera patente. Él se había atribuido todo el crédito. Se había dicho a sí mismo que era su idea, que ella solo había sido una caja de resonancia. Nunca dejé de aprender, continuó María, su voz sacándome del desorientador flashback. Después del divorcio, tuve dos cosas que no había tenido en años: tiempo y dinero. Me inscribí en programas de posgrado en el Instituto de Empresas Inline. Al principio, luego presenciales. Me reconecté con viejos colegas, mentes brillantes que habían sido expulsadas de las grandes tecnológicas por ser demasiado disruptivas. Gente a la que tú habrías llamado difícil. Yo los llamo mi equipo ejecutivo. Sentí que la sangre se me escurría de la cara. Ella no solo había usado mi dinero, había usado el mismo intelecto en el que yo una vez había confiado y luego había desechado. Había armado la parte de ella que yo había considerado sin importancia. Miré de ella a José Borja, y de repente toda su dinámica encajó con una claridad horrible. Esto no era una cita. Esto no era un CEO mentorizando a una intrépida fundadora de startup. La forma en que José la miraba era la mirada de un hacedor de reyes que había encontrado a su reina. No era solo un inversor, era un verdadero creyente. Intenté recuperar el equilibrio, encontrar mi arrogancia habitual. Es un mercado difícil, María. Muchos han intentado desafiarnos, todos han fallado. Ellos intentaron competir con usted, dijo José Borja, hablando por primera vez en varios minutos. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de la autoridad absoluta. Intentaron construir una versión mejor de lo que usted ya hace. Ethel Red Logic no está compitiendo con Nexus, señor Whitlock. Su objetivo es volverla obsoleta. Obsoleta, la palabra flotaba en el aire. Una sentencia de muerte. Ahora, si nos disculpan, dijo José, su tono señalando la finalidad de la conversación, tenemos algunas proyecciones que discutir. Levantó su copa de vino y la brindó a María. Por Ethel, dijo, su voz llena de genuina admiración. Por Ethel, respondió ella, sus ojos encontrándose con los suyos por encima del borde de su copa. En esa única mirada compartida, Carlos lo vio todo: la asociación, el respeto mutuo, la visión compartida. Era una conexión mucho más profunda y poderosa que cualquiera que él hubiera tenido jamás con ella o con nadie. Estaba despedido, una irrelevancia en su mesa. Se dio la vuelta y se alejó, no con el paso seguro de un rey,
sino con el andar arrastrado de un hombre que acababa de ver su propio fantasma. Volví a mi mesa tambaleándome, las piernas débiles e inestables. Ana me miraba, su bonito rostro, una mezcla de impaciencia y preocupación. ¿De qué se trataba todo eso? Llevabas allí una eternidad. Mis ostras se están enfriando. Carlos se hundió en su silla. Miró a Ana, su rostro perfectamente maquillado, su vestido de diseñador, su expresión insípida, y no sintió nada. Miró el plato de foie gras a medio comer, un símbolo de una riqueza que de repente se sentía frágil y sin sentido. Había pensado que había dejado a María con un generoso acuerdo. Había pensado que estaba comprando su silencio. Ahora se dio cuenta de lo que realmente había hecho. No le había dado un paracaídas dorado. Le había dado el arsenal de guerra que necesitaba para destruirlo. La verdad, aquella noche después de lo de Salacaín, cuando volví al coche con Ana, la verdad es que todo era un borrón. ¿Estaba Ana furiosa? Seguro. ¿La eché del coche en la M30? Puede ser. No lo recuerdo del todo bien. Ella me dijo después, o eso me contaron, que la dejé tirada, llorando, en pleno asfalto. Me imagino la escena, ella con su vestido de Prada y sus tacones, mientras los coches pasaban a toda velocidad. Para ella fue la humillación máxima, la prueba de que yo, Carlos, era un monstruo. Y quizás tenía razón. Pero en ese momento, su queja por las ostras o su bolso, que normalmente me habrían divertido, sonaban a un zumbido vacío. Mi mundo se había prendido fuego y ella se preocupaba por una tontería. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Los días que siguieron a esa cena fueron una demolición a cámara lenta. Existí en un estado de paranoia hiperalerta. Recorrí los pasillos de mi propia empresa, la torre reluciente de cristal y acero de Nexus Innovaciones. Pero ya no se sentía como mi reino. Se sentía como una exhibición de museo, un monumento a una dinastía que pronto se extinguiría. Convoqué una reunión de emergencia con mis mejores ingenieros, los llamados genios a los que pagaba millones al año. Arrojé el artículo técnico con el trabajo de María sobre la pulcra mesa de la sala de juntas. Ethel Red Logic, dije, mi voz tensa. ¿Qué sabemos? Miradas en blanco. Algunos de los investigadores senior se movieron incómodos. Finalmente, un joven y ambicioso ingeniero llamado Ben habló. Hemos oído rumores, señor, rumores de una nueva arquitectura de una startup sigilosa. Lo señalamos para A+D hace unos meses, ¿Pero qué? Exigí, mi voz peligrosamente baja. Pero los datos teóricos iniciales parecían fantasiosos. Intervino otro ingeniero senior, un hombre llamado Pedro, a quien Carlos había reclutado de un competidor. Desafió los modelos convencionales. Lo descartamos como una postura académica. No era comercialmente viable. Sentí una oleada de furia blanca y ardiente. No era comercialmente viable. Exactamente las mismas palabras que había usado para desestimar las ideas de María hacía tantos años. Mi propia miopía, mi propia arrogancia se había institucionalizado. Se había convertido en política de empresa. «¡Lo descartasteis!», rugí, golpeando la mesa con el puño, haciendo saltar los vasos de agua. «Se os paga para ser visionarios, para anticipar el futuro, y en cambio os quedasteis aquí engordando y complacientes mientras mi exmujer, estaba construyendo el arma que nos va a masacrar a todos». La sala quedó en un silencio atónito y aterrorizado. La mención de mi exmujer era una ruptura impactante del muro profesional que yo, Carlos, siempre había mantenido. Pasé la siguiente semana en una lucha frenética y desesperada. Encargué a mi departamento de I+D un único objetivo: replicar el trabajo de María.
Vertí decenas de millones de euros en el esfuerzo, sacando ingenieros de otros proyectos, exigiéndoles que trabajaran sin parar. Los resultados fueron desastrosos. Los primeros informes que llegaron estaban llenos de confusión. La arquitectura Ethel no era una iteración, era una revolución. Requería una forma de pensar completamente diferente. Mis ingenieros, brillantes como eran como músicos clásicos a los que se les pedía tocar free jazz. No tenían el instinto para ello. No podían replicar el alma de la máquina porque no entendían la filosofía detrás de ella. Peor aún, descubrí que dos de mis jóvenes especialistas en IA, más prometedores, habían renunciado 3 meses antes. Una revisión rápida y frenética reveló que ambos habían sido contratados por una firma de lógica recién financiada en Madrid. María no solo me superaba en inteligencia, me estaba quitando a mi mejor talento de debajo de las narices. Ella sabía exactamente a quién atacar, porque probablemente me había oído elogiar su trabajo en la mesa del comedor hace años. Estaba usando mi propia vida en mi contra. Mi vida personal era un desastre. La noticia de que había abandonado a Ana en la carretera se había filtrado a los tabloides, por supuesto. Me pintaron como un monstruo desalmado, una narrativa que mis rivales amplificaron con regocijo. Mi imagen pública, meticulosamente cuidada, se estaba resquebrajando. No me importaba. Ana era un fantasma, un síntoma de la enfermedad de mi soberbia. El verdadero problema era María. Empecé a verla por todas partes, no literalmente, sino en la arquitectura de mi propia vida. Caminaba por la oficina minimalista de Nexus, un diseño de oficina que ella había esbozado en una servilleta, argumentando una vez que fomentaría la colaboración. Un diseño que yo había implementado años después de que ella se hubiera ido y me había atribuido el mérito. Usaba una pieza de software cuya interfaz de usuario se basaba en principios de diseño intuitivo que ella había defendido. Sus huellas dactilares estaban por todo mi éxito, y yo nunca, ni una sola vez, lo había reconocido. A veces, cuando no podía dormir, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bien. Él se refería a los comerciantes del mercado, pero ahora lo entendía de otra manera. El imperio, las promesas, todo sonaba demasiado bien, demasiado perfecto, y lo perfecto no existe. Eso lo había aprendido. Aquella noche que encontré la foto en el armario, ¿fue un martes? O quizás un miércoles. No lo sé, pero recuerdo el peso de la caja. Dentro había reliquias de mi vida anterior, viejas fotos, anuarios universitarios. Encontré una foto de ella y yo de nuestra graduación. Yo estaba delgado, ansioso, con un fuego en los ojos. Ella estaba a mi lado, su brazo entrelazado con el mío, mirándome con una expresión de tal profunda creencia y amor que me dolió físicamente verla. Ella no estaba mirando a la cámara. Me estaba mirando a mí como si yo fuera lo único en el mundo. Recuerdo ese día. Acababa de ganar un prestigioso premio de ingeniería. Lo hicimos, Loli, le había dicho. ¿Lo hicimos? ¿Cuándo nos convertimos en yo? ¿Cuándo empecé a creer en el mito del hombre hecho a sí mismo, borrando sus contribuciones de la historia hasta que incluso yo olvidé que alguna vez habían existido? La respuesta estaba clara. Sucedió lentamente, luego todo de golpe. Con cada éxito, yo había tomado una mayor parte del crédito. Con cada nueva ronda de financiación, la había visto menos como una socia y más como un accesorio. No solo había divorciado a una mujer, había intentado borrar a una cofundadora. Una semana después, la verdadera bomba estalló. Ethel Red Logic anunció su primer producto oficial,
el núcleo de procesamiento Ethelred 1, disponible para integración a nivel empresarial. También anunciaron a su socio de lanzamiento insignia, Borga Automotive, la empresa de coches eléctricos de lujo de José Borja. El comunicado de prensa afirmaba que el chip Ethelred 1 impulsaría todo su conjunto de conducción autónoma, convirtiéndolo en el sistema más avanzado y sensible del mundo. Nexus había estado cortejando agresivamente a Borja Automotive durante 2 años, desesperado por conseguir que sus chips entraran en ese mismo sistema. Habría sido su entrada estrella en el sector automotriz. Habían sido bloqueados en cada paso. Ahora sabía por qué. José no solo estaba esperando un chip mejor, estaba esperando el chip de María. La reacción del mercado fue instantánea y brutal. Las acciones de Nexus Innovaciones se desplomaron un 30% en un solo día. Miles de millones de euros de mi patrimonio neto, mi identidad, mi marcador, se evaporaron en el aire. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mis miembros de la junta directiva exigían respuestas. Mis inversores estaban en pánico. Esa noche me senté solo en mi vasto y vacío ático, las luces centelleantes de la ciudad de fuera pareciendo burlarse de mí. Me serví un vaso de whisky, el líquido ámbar atrapando la luz. Ya no era el rey que observaba su dominio desde el piso 60. Era un hombre en una torre de cristal, viendo acercarse un maremoto, sabiendo que los cimientos estaban construidos sobre arena. Había pensado que lo peor que podía pasar era perder cuota de mercado. Me equivoqué. Lo peor fue la aplastante y destructora realización de que la mujer que yo había considerado indigna de mi futuro era ahora innegablemente la arquitecta de mi caída. Y lo había hecho no con malicia o venganza, sino simplemente siendo la persona brillante que él se había negado a ver. 3 meses después, el polvo no se había asentado. Se había coagulado en un nuevo paisaje permanente. El nombre Ethelred Logic ya no era un susurro en el mundo tecnológico, era un rugido. Su chip no era solo un éxito, era un cambio de paradigma. Grandes empresas de computación en la nube, centros de datos y laboratorios de investigación de IA hacían cola, desesperados por integrar el núcleo Ethelred 1 en sus sistemas. Nexus estaba perdiendo clientes y sus acciones estaban en un declive constante y agonizante. Me había convertido en un recluso. Había dejado de ir a la oficina, manejando mi imperio desmoronado desde los confines estériles de mi ático. La junta directiva había celebrado una reunión de emergencia en la que se habían quedado a las puertas de exigir mi dimisión, instalando en su lugar a un nuevo director de operaciones para gestionar las operaciones diarias, un golpe de estado educado. Era un rey de nombre, solo una figura decorativa en un barco que se hundía. Había perdido peso. Mis caros trajes me quedaban holgados. El fuego en mis ojos había sido reemplazado por una mirada fantasmal y hundida. Pasaba mis días viendo las noticias financieras, cada mención de Ethelred, un nuevo giro del cuchillo, y mis noches mirando viejas fotografías, tratando de identificar el momento exacto en que había cometido mi catastrófico error. Una tarde, mi asistente me llamó. «Señor, hay un paquete para usted. Un mensajero acaba de dejarlo». «No espero nada», murmuré. «Es de Ethelred Logic, señor». La sangre se me heló. «¡Tráelo!». El paquete era una caja negra, simple y elegante. No había ninguna nota. Dentro, anidado en una espuma personalizada, había un único objeto. Era una oblea de silicio de unos 20 centímetros de diámetro, grabada con cientos de microcircuitos idénticos, increíblemente complejos. La reconocí de inmediato. Era una oblea de producción del chip Ethelred 1.
La cogí, mis manos temblaban ligeramente. Era hermosa, una maravilla de la ingenuidad humana. Podía ver el diseño revolucionario en los patrones, las vías anecoicas, los densos grupos de procesos de estilo neuronal. Era una obra de arte, era la manifestación física del genio de María. Debajo había una pequeña tarjeta de color crema. En ella, una única frase escrita a mano. Pensé que querrías ver lo que construimos. No estaba firmada, pero no era necesario. El construimos era una daga. Era la palabra que yo había robado de nuestro pasado compartido, y ella ahora la usaba para definir su futuro independiente. No era regodeo, no era venganza, era una simple y devastadora declaración de hechos. Esto era lo que ellos habían creado, ella y su nuevo equipo. Este era el futuro que yo había desestimado. Estuve allí mucho tiempo, sosteniendo la oblea, el silicio frío y suave, un marcado contraste con la agitación de mi alma. Había pasado mi vida creyendo que el éxito era un juego de suma cero, que para que yo subiera, otros tenían que caer. Veía a la gente como activos o pasivos, herramientas a usar u obstáculos a eliminar. Había clasificado a mi propia mujer como un pasivo y al hacerlo, había cometido el error de juicio más profundo posible. María no se propuso destruirme. Lo veía ahora. La venganza era un motivo demasiado pequeño para una mente como la suya. Ella simplemente se propuso construir algo nuevo para realizar el potencial que yo había intentado sofocar. Mi destrucción fue simplemente un subproducto de su creación, una consecuencia incidental de que su brillantez finalmente se desatara. Yo había estado en el camino del progreso, y el progreso, naturalmente, me había pasado por encima. Caminé hacia la ventana de suelo a techo, mirando la ciudad. Era la misma vista que tenía desde Salacaín, pero mi perspectiva había cambiado irrevocablemente. Ya no veía un reino a mis pies. Veía un mundo complejo e interconectado que había intentado dominar en lugar de entender. Pensé en María, ya no con ira o celos, sino con una extraña y hueca sensación de asombro. La imaginé en una sala de juntas, frente a una pizarra, esbozando ecuaciones que cambiarían el mundo. Finalmente estaba en su elemento, sin la carga de mi ego. Y José Borja. No era solo un pretendiente, era un socio que había visto su valía desde el principio, que no necesitaba que ella fuera pequeña para él sentirse grande. Miré la oblea Ethelred en mi mano, luego volví a la ciudad. Mi imperio se desmoronaba, mi fortuna disminuía, mi reputación estaba hecha jirones. Había perdido todo lo que creía importante, y en ese momento de pérdida absoluta, surgió un pensamiento extraño, aterrador, y sin embargo, liberador. Había pasado 2 décadas construyendo Nexus Innovaciones. Era el trabajo de mi vida. Ahora estaba fracasando, pero la tecnología que contenía, las ideas centrales, siempre habían sido un esfuerzo conjunto. Tenía una opción, podía luchar, aferrándose a los restos de mi orgullo, y quemarme, o podía finalmente reconocer la verdad. Caminé hacia mi escritorio, coloqué la oblea suavemente y abrí mi ordenador portátil. Comencé a escribir, no a mis abogados ni a mi junta, sino un correo electrónico a la única persona que entendería. No sabía si lo leería, pero tenía que escribirlo. Era un mensaje que debería haber enviado hace 20 años. Comenzó con 3 simples palabras. Tenías razón. ¿Y hoy? Pues hoy, ¿qué te digo? No tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, esta caída tan estrepitosa. Otras veces siento que cometí un error garrafal al dejarme cegar por todo aquello. Probablemente ambas cosas sean ciertas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro.
Nada es perfecto, pero al menos es mi vida ahora, con todas sus grietas y